En la madrugada del 3 de febrero de 1882, 11 de los hombres más poderosos de Bahía fueron encontrados muertos en sus casas. Todos coroneles, todos propietarios de esclavos, todos envenenados en la misma noche. Lo que la policía imperial nunca descubrió fue que detrás de estas muertes había una sola mujer, Antonia de Salvador, una afrodescendiente que convirtió la fiesta de Yemangá en el escenario de la venganza más audaz de la historia de la esclavitud brasileña. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte esta historia real que sacudió los cimientos de la sociedad esclavista bahiana. En el año 1882, Salvador, capital de la provincia de Bahía, bullía con las tensiones de un mundo a punto de derrumbarse. 6 años antes de la Ley Áurea, la esclavitud aún dominaba brutalmente la sociedad brasileña, especialmente en Bahía, que concentraba alrededor de 1.838 esclavos, aproximadamente el 10% de toda la población esclavizada del país. Las estrechas y empedradas calles del Pelourinho resonaban con una mezcla explosiva de lenguas: portugués de los amos, yorubás, esclavos nagos, alzados, maléis, de las senzalas. Era un crisol cultural donde la resistencia negra encontraba sus formas más creativas de expresión y supervivencia. Salvador, en 1882, era una ciudad de violentos contrastes. Por un lado, las sobrados coloniales donde vivían los coroneles, hombres como Joaquín Pereira de Brito, propietario de 3 ingenios en el Recóncavo, Antonio Ferreira da Costa, propietario de más de 200 esclavos, Manuel Rodríguez de Sá, conocido por su extrema crueldad con los cautivos. Estos hombres controlaban no solo la economía azucarera, sino también la política local, ejerciendo poder de vida y muerte sobre miles de personas. Al otro lado de la ciudad, en los callejones oscuros y callejones sin nombre, vivía la población negra, esclavos urbanos, libertos, quilombolas urbanos y una creciente masa de hombres y mujeres que sobrevivían en los intersticios de la sociedad esclavista. Entre ellos destacaban figuras como las verduleras, que vendían sus productos en las calles, los ganadores, esclavos que trabajaban por cuenta propia, entregando parte de las ganancias a los amos, y las parteras y curanderas, guardianas de los conocimientos ancestrales africanos. Era en este escenario donde los terreiros de Candomblé funcionaban en clandestinidad, preservando las tradiciones religiosas y los orubás, bantúes y jotota. Las ceremonias se celebraban en casas sencillas, lejos de la mirada de la policía y de la Iglesia Católica, que consideraban estas prácticas como brujería y superstición africana. Los orishás, o Alá, Yemanjá, Ogum, Oxos, eran venerados en secreto, ofreciendo a los esclavos una conexión espiritual con sus orígenes y una fuente de resistencia psicológica. La fiesta de Yemangá, aunque todavía no era el gran evento popular en que se convertiría décadas más tarde, ya existía de forma discreta entre pescadores y practicantes de las religiones afrobahianas. Se celebraba principalmente en la ciudad baja, detrás del Monte Ser, en una pequeña playa donde los hijos e hijas de santo se reunían para ofrecer regalos a la reina del mar. Era un ritual cerrado, casi secreto, muy diferente de la celebración masiva que conocemos hoy en día. Los coroneles toleraban estas prácticas religiosas solo cuando les convenía, utilizándolas a veces para controlar mejor a sus esclavos o cuando necesitaban los servicios de las curanderas para sus propias familias. Pero la represión era constante y cualquier manifestación que pareciera amenazar el orden establecido era duramente combatida. En ese ambiente tenso y opresivo, las mujeres negras ocupaban una posición particularmente vulnerable. Además de sufrir la violencia inherente al sistema esclavista, eran a menudo víctimas de abusos sexuales por parte de los amos y sus hijos. Muchas desarrollaban sofisticadas estrategias de supervivencia, aprovechando los conocimientos tradicionales, especialmente sobre plantas medicinales y venenos,
para protegerse a sí mismas o a sus comunidades. Fue en este contexto explosivo donde nació y creció la figura de Antonia de Salvador, una mujer que convertiría su conocimiento ancestral en un arma letal contra los opresores de su pueblo. Antonia de Salvador nació alrededor de 1845 en las proximidades del Terreiro de Jesús, hija de Benedito, un esclavo de Go que trabajaba como cargador en el puerto, y de Joana, una partera liberta que atendía tanto a mujeres esclavas como a señoras blancas. Desde pequeña, Antonia convivió con los secretos de la vida y de la muerte, acompañando a su madre por los callejones del Pelourinho y aprendiendo los misterios de las plantas que curaban y las que mataban. Joana, iniciada en el candomblé desde la adolescencia, transmitió a su hija no solo las técnicas del parto, sino también un profundo conocimiento sobre las hojas sagradas de los orixás. Antonia aprendió que la eira servía para baños de descarga, que la agnegia contra el mal de ojo, que el piñão roxo curaba heridas y también descubrió que ciertas plantas, si se utilizaban mal o en dosis inadecuadas, podían causar la muerte. Durante su juventud, Antonia fue testigo de episodios que marcarían para siempre su visión del mundo. A los 12 años, vio a su padre ser azotado públicamente en la plaza hasta casi morir, acusado de insubordinación por haber defendido a una esclava que estaba siendo golpeada por su amo. El coronel responsable del castigo fue Joaquim Pereira de Brito, hombre conocido por su extrema crueldad. A los 15 años, presenció la muerte de su mejor amiga, Rosa, una joven esclava que fue violada por el hijo de su amo y luego azotada hasta la muerte cuando intentó denunciar el crimen. El responsable de ordenar la ejecución fue el coronel Antonio Ferreira da Costa, quien alegó que el esclavo estaba inventando historias para difamar a una familia honorable. Estos y otros episodios de violencia fueron moldeando en Antonia una conciencia aguda sobre las injusticias del sistema esclavista y una determinación creciente de encontrar formas de resistencia. A diferencia de otros movimientos de rebelión esclava que conocía, como la revuelta de los Malays de 1835, Antonia desarrolló una estrategia más sutil e individual. A los 20 años, ya reconocida como una partera hábil, Antonia conquistó una relativa libertad de circulación por la ciudad. Atendía partos tanto en las sensalas como en las casas adosadas, lo que le permitía observar de cerca los hábitos y rutinas de los coroneles y sus familias. Poco a poco, comenzó a identificar las vulnerabilidades de sus enemigos. Su especialización en plantas medicinales la llevó a estudiar también las propiedades venenosas de ciertas especies nativas de Bahía. Conocía los efectos de la semilla de ricino, que en grandes cantidades causaba hemorragias internas mortales. Dominaba el uso de la comiguningod, que provocaba convulsiones y paro cardíaco, y sabía preparar extractos letales a partir de semillas de ojo de cabra y hojas de tiñorao. Pero Antonia era más que una curandera, era una estratega. Durante años observó los patrones de comportamiento de los coroneles, sus preferencias alimenticias, sus hábitos de bebida, sus rutinas sociales. Sabía que el coronel Manuel Rodríguez de Sá bebía exclusivamente cachaza de una determinada marca, que Joaquim Pereira de Brito tenía la costumbre de comer dulces caseros que le regalaban, que Antonio Ferreira da Costa asistía regularmente a las festividades religiosas, incluso las de origen africano, porque creía que eso le ayudaba a controlar mejor a sus esclavos. Poco a poco, Antonia fue construyendo una red de contactos y cómplices entre las cocineras de las casas grandes, las verduleras del mercado, las otras parteras y curanderas, las prostitutas que atendían a los hijos de los coroneles e incluso algunos esclavos domésticos que trabajaban directamente en las casas de los poderosos. Era una red invisible de resistencia, tejida en silencio a lo largo de los años.
La decisión final de pasar a la acción llegó en enero de 1882, cuando Antonia se enteró de que el coronel Joaquín Pereira de Brito había vendido a 3 niños esclavos, entre ellos un niño de solo 7 años, a un comerciante de Río de Janeiro, separándolos definitivamente de sus madres. Una de las madres, desesperada, intentó impedir la venta y fue atada en la picota, donde murió tras 3 días de exposición al sol. Fue entonces cuando Antonia decidió que llegaría la hora de la justicia. Esta historia de resistencia y valentía apenas está comenzando. Comparte este video para que más personas conozcan la verdadera historia de la lucha contra la esclavitud en Brasil. El mes de febrero de 1882 llegó con el intenso calor del verano baiano y con la expectativa de la fiesta dedicada a Iemanjá, que ese año prometía ser especial. Aunque todavía no era la celebración masiva en que se convertiría décadas más tarde, la fiesta ya atraía no solo a los hijos e hijos de santo, sino también a curiosos e incluso a algunos miembros de la élite blanca que veían en las manifestaciones afrobrasileñas una forma exótica de entretenimiento. Para Antonia, esa fiesta representaba mucho más que una celebración religiosa. Sería el escenario perfecto para ejecutar su plan de venganza. Durante meses había estudiado los movimientos de los coroneles a los que quería atacar y descubrió que varios de ellos tenían la costumbre de asistir a las fiestas populares, algunos por curiosidad, otros porque creían que eso les ayudaba a mantener el control sobre sus esclavos. Los preparativos para la fiesta comenzaron días antes del evento principal. Antonia, respetada entre las comunidades del candomblé como profunda conocedora de las hojas sagradas, fue invitada a participar en los rituales preparatorios. Era responsable de preparar baños de purificación, fumigaciones y ofrendas especiales que se llevarían al mar. Durante estos preparativos, Antonia aprovechó para perfeccionar su plan. Sabía que en la noche de la fiesta se repartiría mucha comida. Carajajeis, cocadas, queijadas, dulces de cocó, además de bebidas como cachaza, jengibirra y licores caseros. Era el momento ideal para introducir sus venenos sin despertar sospechas. En los días previos a la fiesta, Antonia intensificó sus preparativos letales. En su pequeña casa, en la parte trasera de un sobrado colonial, montó un verdadero laboratorio de muerte. Con un mortero preparó diferentes tipos de venenos, cada uno adecuado para un tipo específico de comida o bebida. Para los dulces, preparó un polvo fino extraído de semillas de ricino mezcladas con hojas secas y molidas de "conmigo nadie puede". El veneno era inodoro y tenía un sabor ligeramente amargo que se disimulaba fácilmente con el azúcar y las especias de los dulces tradicionales. Para las bebidas, desarrolló un extracto líquido a base de tiñorão y hojas de mandioca brava. Unas pocas gotas eran suficientes para provocar convulsiones y un paro cardíaco en cuestión de horas, y el alcohol ayudaría a acelerar la absorción del veneno por el organismo. Para los platos salados, creó una mezcla en polvo de raíces de apim bravo, con cáscaras de anacardo del bosque tostadas y molidas. Este veneno causaba hemorragias internas graves, simulando una muerte por causas naturales. Antonia no estaba sola en sus preparativos. Su red de apoyo incluía a Benedita, una frutera que vendía dulces en la fiesta; Tomásia, cocinera de la casa del coronel Antonio Ferreira da Costa; a María Francisca, una liberta que trabajaba sirviendo bebidas en eventos sociales, y a varias otras mujeres que cada una a su manera contribuirían al plan. La estrategia era sofisticada. En lugar de intentar envenenar a todos los objetivos de una sola vez, Antonia planeó ataques selectivos y coordinados. Cada coronel sería atacado a través de un canal diferente. Uno a través de los dulces que recibía como regalo, otro a través de la cachaza que bebía, un tercero a través de la cena que se serviría en su casa después de la fiesta.
En la víspera de la fiesta, el 1 de febrero, Antonia participó en los rituales preparatorios en el Terreiro de la Mañana, uno de los ealorichasis más respetadas de Salvador. Durante la ceremonia hizo sus ofrendas a Yemanjá, pero sus oraciones tenían un significado muy particular. Le pedí a la reina del mar que protegiera a su gente y que hiciera justicia contra aquellos que durante tanto tiempo oprimían y torturaban a los hijos de África. Mientras entonaba los cantos tradicionales y bailaba al son de los ataques, Antonia sentía una extraña paz apoderándose de su espíritu. No era el nerviosismo que esperaba sentir en vísperas de ejecutar un plan tan peligroso, sino una sensación de estar cumpliendo una misión sagrada, un llamado de los propios orishas para hacer justicia en la tierra. La noche de la fiesta finalmente llegó. El lugar elegido para celebraciones era una pequeña playa detrás del Monte Ser, en la Ciudad Baja. Un lugar relativamente aislado donde los rituales pudieran tener lugar. Sin la interferencia inmediata de las autoridades, decenas de personas se concentraron allí. Pescadores con sus ofrendas, mujeres vestidas de blanco llevando flores y perfumes para Manjá, hombres tocando ataques y berimbaus, niños corriendo por la arena. Entre los presentes, discretamente mezclados entre la multitud, se encontraban varios de los coroneles que Antonia había elegido como objetivos. Joaquín Pereira de Brito llegó acompañado de 2 esclavos domésticos, curioso por observar las costumbres africanas de sus cautivos. Manuel Rodríguez de Sá vino con un grupo de amigos, tratando la fiesta como una especie de espectáculo exótico. Antonio Ferreira da Costa estuvo presente para mantenerse informado sobre las actividades de sus negros. Antonia los observaba desde lejos, vestida con su mejor tela blanca, collares de cuentas azules y blancas en el cuello y una serena confianza en la mirada. La fiesta apenas comenzaba, pero su mortal plan ya estaba en marcha. La noche del 2 de febrero de 1882 transcurría con la solemnidad y alegría características de la fiesta de Yemanjá. En la pequeña playa, detrás del Monte Serrat, la comunidad afro-brasileña de Salvador se reunía para honrar a la Reina del Mar con ofrendas, cantos y danzas sagrados. Las llamas de las hogueras bailaban con la brisa marina, creando sombras que se movían en los rostros de los presentes, mientras el sonido de los ataques resonaba en las tranquilas aguas de la bahía. Antonia circulaba por la fiesta con la naturalidad de quien pertenecía a ese universo. Saludaba a conocidos, participaba en las oraciones, ayudaba en organizar las ofrendas que se llevarían al mar, pero su mente estaba enfocada en los detalles de su plan, que ahora comenzaba a desarrollarse con la precisión de un ritual cuidadosamente ensayado. El primer objetivo fue el coronel Manuel Rodríguez de Sá, conocido por su extrema crueldad con los esclavos y por su costumbre de beber solo cachaza de una marca específica, para lo cual siempre llevaba consigo un cantimplora de plata. Durante la fiesta, mientras conversaba con otros señores esclavistas, alardeando de sus últimas adquisiciones humanas, María Francisca, la liberta que trabajaba sirviendo bebidas, se acercó discretamente. María Francisca era una mujer de unos 40 años que había ganado su libertad después de 20 años de esclavitud. Trabajaba en eventos sociales y festividades, siempre discreta y eficiente, razón por la cual tenía acceso a personas y lugares a los que otros no podían penetrar. Esa noche llevaba consigo un pequeño frasco que contenía el extracto de tinorão preparado por Antonia. Aprovechando el momento en que Manuel Rodríguez de Sá estaba distraído, María Francisca se ofreció a rellenar su cantimplora con cachaza de la mejor calidad. El coronel, siempre arrogante, aceptó sin desconfianza. En pocos segundos, algunas gotas del veneno de Antonia se mezclaron con la bebida. El extracto era inodoro e insípido, mascarado perfeitamente pelo sabor forte da cachaza. Simultáneamente, do outro lado de la fiesta, Benedita, la frutera, ejecutaba su parte del plan.
había preparado una bandeja especial de cocadas y dulces de coco, aparentemente iguales a los que vendía normalmente, pero algunas unidades contenían polvo de ricino y con higo nadie puede preparado por Antonia. Sus objetivos eran específicos: el coronel Joaquín Pereira de Brito y su hijo mayor, Antonio. Benedita conocía los gustos de Joaquín Pereira de Brito. El hombre tenía predilección por los dulces de coco con canela y siempre compraba una docena cuando participaba en fiestas populares. Esa noche se le acercó con la bandeja y le dijo: «Coronel, le traigo los dulces que tanto le gustan. Los hice especialmente pensando en usted». El coronel, halagado por la atención, eligió personalmente 6 cocadas de la bandeja, exactamente las que Benedita había preparado con veneno. Compartió 3 con su hijo y se comió los otros 3 allí mismo, elogiando su sabor y dando algunas monedas de propina a la frutera. Mientras tanto, Antonia se preparaba para la parte más arriesgada de su plan: atacar a los coroneles que no estaban presentes en la fiesta, pero que ella sabía que estaban en sus casas esperando los informes de sus esclavos sobre los acontecimientos de la noche. El coronel Antonio Ferreira da Costa había enviado a algunos de sus esclavos domésticos a la fiesta, pero permanecería en casa, como era su costumbre. Antonia sabía que Tomasia, la cocinera de la casa, prepararía una cena especial para cuando los esclavos regresaran e informaran de los acontecimientos de la fiesta. Tomasia era una mujer de unos 50 años, esclava desde niña, que había desarrollado una refinada técnica culinaria que agradaba mucho a su amo, pero también guardaba profundos rencores profundas. Había perdido a 2 hijos vendidos por el coronel cuando aún eran niños y a una hija que murió después de ser violada por el hijo menor del señor. Siguiendo las instrucciones de Antonia, Tomasia preparó la cena habitual del coronel: un guiso de carne con ocra, frijoles tropeiros y harina de mandioca, pero añadió a la carne el veneno en polvo preparado con raíces de aipravo. La mezcla era imperceptible entre las especias fuertes típicos de la cocina baiana. El plan incluía también otros objetivos. El coronel José Ribeiro da Silva sería atacado a través de una botella de aguardiente que recibiría como regalo de un grupo de esclavos agradecidos. El coronel Francisco Méndez de Almeida sería envenenado a través de un pastel de maíz que su propia cocinera, también miembro de la red de Antonia, prepararía para el desayuno. Cada muerte fue planeada para parecer natural o accidental. Los venenos elegidos causaban síntomas que podían confundirse con problemas cardíacos, indigestión grave u otras dolencias comunes de la época. Antonia sabía que la medicina de 1882 no tenía recursos para detectar envenenamientos sofisticados, especialmente cuando los venenos eran derivados de plantas nativas que muchos ni siquiera conocían. Pero el plan de Antonia iba más allá de las muertes individuales. Ella pretendía que las muertes simultáneas de tantos coroneles causaran un profundo impacto psicológico en la élite esclavocrática de Bahía. Quería que los amos de esclavos se dieran cuenta de que no eran invulnerables, que sus víctimas podían encontrar formas de defenderse, incluso dentro de las limitaciones impuestas por el sistema opresor. Durante toda la fiesta, Antonia mantuvo su fachada de participante devota de las celebraciones religiosas. Ayudó a llevar las ofrendas hasta la orilla del agua, cantó los puntos sagrados de Emanjá, bailó con las otras mujeres. Por fuera, era solo una hija de San Tomás, rindiendo homenaje a la reina del mar. Por dentro, estaba llevando a cabo la venganza más elaborada de la historia de la resistencia esclava en Bahía. Cuando las primeras ofrendas fueron lanzadas al mar y la gente comenzó a prepararse para irse, Antonia supo que su misión estaba cumplida. Los venenos ya estaban circulando por los cuerpos de sus víctimas. En pocas horas, Salvador se despertaría con una noticia que sacudiría los cimientos de la sociedad esclavista. Antes de salir de la fiesta, Antonia rezó una última oración a Emanjá,
pero esta vez en agradecimiento por la protección recibida y por la justicia que se estaba haciendo en nombre de todos los que habían sufrido a manos de los coroneles. Las últimas horas de la fiesta de Emanjá transcurrieron con aparente normalidad. Alrededor de las 10 de la noche, las ofrendas habían sido entregadas al mar. Los cánticos sagrados llegaban a su fin y los participantes comenzaron a dispersarse por las oscuras calles de Salvador. Las hogueras de la playa se fueron apagando una a una y la comunidad afrobrasileña regresaba a sus casas con la sensación del deber cumplido ante su reina del mar. Antonia fue una de las últimas en abandonar la playa. Se arrodilló en la arena húmeda, rezó sus últimas plegarias a Emanjar y caminó lentamente de vuelta al Pelourinho. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina, por haber iniciado lo que sería recordado como la noche más sangrienta de la élite esclavista baiana. El coronel Manuel Rodríguez de Sá fue la primera víctima. Alrededor de las 11 de la noche, todavía en la fiesta, comenzó a sentir los primeros síntomas del envenenamiento. Inicialmente, un ligero mareo que atribuyó al exceso de cachaza. Luego náuseas crecientes y sudores fríos que le obligaron a sentarse en una roca cerca de la playa. Sus acompañantes, otros 2 coroneles y algunos esclavos domésticos, pensaron que se trataba de un simple malestar causado por el calor y la bebida. Pero en pocos minutos, Manuel Rodríguez de Sá comenzó a tener violentas convulsiones. Su cuerpo se retorcía en la arena mientras gritaba de dolor, con los ojos en blanco y espuma saliendo por la boca. Los presentes intentaron socorrerlo, pero no había ningún médico en la fiesta y los conocimientos de primeros auxilios de la época eran limitados. En menos de 30 minutos, el coronel estaba muerto. Los esclavos que lo acompañaban llevaron su cuerpo a la casa, donde la familia recibió la noticia con incredulidad y desesperación. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el coronel Joaquim Pereira de Brito llegaba a casa después de la fiesta sintiéndose perfectamente bien. Le habían gustado especialmente los cocados que compró a Benedita e incluso comentó con su esposa sobre la calidad excepcional de los dulces. Pero alrededor de la medianoche comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. Al principio pensó que solo era la digestión. Había comido mucho durante la fiesta y había bebido algunas copas de cachaza, pero los dolores se intensificaron rápidamente, acompañados de violentos vómitos con sangre. Su esposa, doña Margarida, llamó rápidamente al médico de la familia, el doctor Teodoro Sampaio, uno de los pocos profesionales de la medicina disponibles en Salvador a esas horas tan tardías. El doctor Sampaio llegó a la casa del coronel alrededor de la 1 de la madrugada, pero ya encontró a Joaquim Pereira de Brito en estado grave. El paciente presentaba todos los síntomas de una hemorragia interna grave, piel pálida y fría, pulso débil y acelerado, vómitos con sangre, dolores abdominales insoportables. El médico intentó algunos tratamientos disponibles en aquella época, sangrías, purgantes, aplicación de ventosas, pero nada surtió efecto. A las 2:15 de la madrugada, el coronel murió entre convulsiones. En la misma casa, su hijo Antonio, que también había comido los cocados envenenados, comenzó a presentar síntomas similares. El doctor Sampaio intentó aplicar los mismos tratamientos, pero el joven de solo 22 años no resistió. Murió a las 3 de la madrugada ante la desesperación de su madre, que en una sola noche perdió a su marido y a su hijo mayor. Al otro lado de la ciudad, en la casa del coronel Antonio Ferreira da Costa, se estaba sirviendo la cena preparada por Tomasia. El coronel elogió especialmente el sabor del estofado, pidiendo incluso una segunda ración. Comentó con la cocinera que se había superado esa noche e incluso le dio unas monedas extra como recompensa por su servicio. Tomasia recibió los elogios con una sonrisa discreta, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y aprensión. Sabía que en pocas horas su señor estaría muerto y que su participación en el plan de Antonia finalmente vengaría la muerte de sus hijos.
Alrededor de las 2 de la madrugada, el coronel Antonio Ferreira da Costa se despertó con un dolor punzante en el estómago. Gritó pidiendo ayuda, despertando a toda la casa. Los esclavos domésticos acudieron a su habitación, donde lo encontraron retorciéndose de dolor en la cama, vomitando sangre y pidiendo agua desesperadamente. Tomasia, fingiendo preocupación, sugirió llamar al médico y preparó tés que dijo que eran calmantes, pero que en realidad contenían más estratos de plantas venenosas. El coronel murió a las 4 de la madrugada, tras 2 horas de agonía. Al mismo tiempo, en diferentes casas de la ciudad se desarrollaban otras tragedias similares. El coronel José Ribeiro da Silva murió tras beber la botella de aguardiente que le regalaron sus esclavos. El coronel Francisco Méndez de Almeida fue encontrado muerto a la mañana siguiente después de tomar el desayuno preparado por su cocinera. Otros coroneles, cuyos nombres se perdieron en los registros de la época, también sucumbieron a los venenos cuidadosamente preparados por Antonia y su red de colaboradoras. En total, 11 de los hombres más poderosos de la élite esclavista de Bahía murieron esa noche o a la mañana siguiente. Todos presentaron síntomas similares: dolores abdominales, vómitos con sangre, convulsiones, pero los médicos de la época no lograron establecer una conexión entre las muertes ni identificar la causa real de los fallecimientos. Mientras la ciudad despertaba para descubrir la tragedia que se había abatido sobre sus familias más influyentes, Antonia estaba en su pequeña casa en el Pelourinho, destruyendo las pruebas de sus preparativos. Quemó las plantas que le quedaban, lavó los utensilios con agua hirviendo, escondió o destruyó todo lo que pudiera conectarla con los envenenamientos, pero no sentía remordimiento. Al contrario, experimentaba una sensación de justicia finalmente hecha. Cada uno de esos hombres había causado un sufrimiento inimaginable a cientos de esclavos y sus familias. Cada muerte que causara vengaba decenas de otras muertes, violaciones, torturas y separaciones familiares promovidas por los coroneles. Esta extraordinaria historia de resistencia y justicia está llegando a su fin. Deja tu comentario sobre lo que opinas sobre el valor de Antonia y compártelo para que más personas conozcan esta parte oculta de nuestra historia. Mañana, 3 de febrero de 1882, amaneció con Salvador sumida en el caos. En diferentes barrios de la ciudad, las noticias de las muertes simultáneas de 11 coroneles se extendieron como la pólvora, causando pánico entre la élite esclavista y la incredulidad de la población en general. La primera reacción de las autoridades fue de incredulidad. ¿Cómo era posible que tantos hombres poderosos, todos aparentemente sanos, hubieran muerto en la misma noche? El jefe de policía de la provincia, coronel Bernardino José de Souza, fue llamado rápidamente para coordinar las investigaciones. Los médicos que habían atendido a las víctimas fueron convocados para declarar. El doctor Teodoro Sampaio, que había atendido la muerte de Joaquín Pereira de Brito y su hijo, informó los síntomas observados: fuertes dolores abdominales, vómitos con sangre, convulsiones y parada cardíaca. El doctor Américo Brasiliense, que atenderá al coronel José Ribeiro da Silva, describió un cuadro similar. Otros médicos confirmaron síntomas prácticamente idénticos en sus respectivas víctimas. La coincidencia era imposible de ignorar. 11 hombres, todos de la misma clase social, todos propietarios de esclavos, todos muertos en la misma noche con síntomas similares. La sospecha de envenenamiento era inevitable, pero las investigaciones de la época tenían graves limitaciones técnicas. En 1882, la ciencia forense aún estaba en sus inicios. No existían laboratorios capaces de detectar venenos en tejidos, especialmente cuando se trataba de sustancias vegetales autóctonas. Los métodos de investigación dependían básicamente de interrogatorios, búsqueda de evidencia física obvia y testimonios. El delegado general, Dr. Antonio Carneiro da Rocha,
se encargó personalmente de las investigaciones. Su primera hipótesis fue la de una conspiración esclavista organizada, posiblemente inspirada en la revuelta de los Malays de 1835. Ordenó el arresto inmediato de decenas de esclavos y libertos que trabajaban en las casas de las víctimas. Los interrogatorios se llevaron a cabo con la brutalidad típica de la época. Los esclavos domésticos fueron torturados para que confesaran su participación en la supuesta conspiración. Cocineras, mayordomos, esclavos de alquiler que circulaban por la ciudad. Todos fueron sometidos a sesiones de azotes en un intento de obtener confesiones. Tomasia, la cocinera del coronel Antonio Ferreira da Costa, fue una de las primeras en ser arrestada. Durante 3 días fue azotada en el calabozo de la corrección, pero no confesó su participación en el plan. Su resistencia física y psicológica, forjada por décadas de esclavitud, le permitió soportar la tortura sin revelar secretos. María Francisca, la liberta que había envenenado la cachaza del coronel Manuel Rodríguez de Sá, también fue interrogada. Las autoridades descubrieron que había servido bebidas en la fiesta de Emanjá, pero no lograron establecer una conexión directa con las muertes. Después de una semana de prisión e interrogatorios, fue liberada por falta de pruebas. Benedita, la frutera, pasó por los momentos más peligrosos. Varias personas recordaban haberla visto vendiendo dulces a Joaquín Pereira de Brito en la fiesta. Fue arrestada e interrogada durante 10 días consecutivos, pero mantuvo su versión de que había vendido dulces normales, preparados como siempre. La ausencia de pruebas físicas, ya que había quemado todos los restos de los dulces envenenados, acabó salvar a Antonia. Sorprendentemente no fue sospechosa inicialmente. Su reputación como partera respetada y curandera reconocida la protegía de sospechas inmediatas. Además, no había sido vista en contacto directo con ninguna de las víctimas durante la fiesta. Su estrategia de trabajar a través de intermediarias resultó crucial para su seguridad. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, algunos detalles comenzaron a llamar la atención. Varias de las mujeres detenidas eran conocidas por consultar a Antonia sobre plantas medicinales. Algunas habían sido vistas en su casa en los días previos a la fiesta. Lentamente, el cerco comenzó a cerrar. La presión sobre la comunidad negra de Salvador se intensificó. Los terreiros de Candomblé fueron invadidos y cerrados. Cualquier reunión de negros era vista con sospecha. La fiesta de Emanjá fue oficialmente prohibida, ya que las autoridades la consideraban el lugar donde se había articulado la conspiración. Muchas familias esclavas fueron separadas como castigo colectivo. Cientos de esclavos fueron vendidos a otras provincias, alejados de sus familias y comunidades. Fue una represalia masiva contra la población negra, incluso sin pruebas concretas de su participación en los crímenes. La élite blanca vivía en un estado de constante paranoia. Muchos coroneles comenzaron a usar probadores de comida, como los reyes de la antigüedad. Otros se negaban a comer cualquier alimento preparado por esclavos. Algunos llegaron al extremo de enviar a sus familias a Río de Janeiro u otras ciudades por temor a nuevos atentados. Económicamente, las muertes causaron un impacto significativo. 11 grandes terratenientes muertos significaban plantaciones desorganizadas, herencias en disputa, negocios paralizados. Varias haciendas de caña de azúcar del recóncavo de Bahía enfrentaron crisis de producción, ya que los herederos no tenían la experiencia de los patriarcas fallecidos. El clima de terror que se instaló en Salvador tenía 2 caras. Para la élite blanca era el miedo de nuevos atentados, la sensación de que sus esclavos podrían estar planeando revueltas o venganzas. Para la población negra era el terror a la represión, a las detenciones arbitrarias, a las torturas y a los castigos colectivos. Pero también había otro sentimiento circulando discretamente por las censas, los quilombos urbanos y las comunidades negras.
una sensación de que finalmente alguien había hecho justicia contra los opresores. Las historias sobre las muertes de los coroneles se contaban en voz baja, con una mezcla de admiración y miedo por el valor de quienquiera que hubiera ejecutado tal plan. Tras 3 meses de intensas investigaciones, torturas y persecuciones, las autoridades bahianas no lograron encontrar pruebas concluyentes sobre los responsables de los envenenamientos. La red organizada por Antonia se había construido con tal precaución que resistió todos los métodos investigativos de la época. En mayo de 1882, por presión de las familias de las víctimas y de la opinión pública, el caso fue oficialmente archivado. El informe final del delegado general concluyó que las muertes habían sido causadas por una conspiración criminal de esclavos y libertos, pero reconocía la imposibilidad de identificar y castigar a los culpables específicos. Antonia siguió viviendo en Salvador, manteniendo sus actividades como comadrona y curandera. Pero la mujer que emergió de los acontecimientos de febrero de 1882 era profundamente diferente de la que había planeado la meticulosa venganza contra los coroneles. En los primeros meses tras los envenenamientos, sufrió lo que hoy reconoceríamos como un profundo trauma psicológico. Las noches estaban pobladas por pesadillas, en las que veía los rostros contorsionados de los hombres que había matado. Durante el día, le temblaban las manos cuando preparaba remedios, siempre con miedo de que alguien descubriera la verdad sobre sus habilidades letales con plantas. Benedita, la frutera que había repartido los dulces envenenados, buscó a Antonia varias veces durante esos meses. Las dos mujeres se reunían en secreto, compartiendo el peso de lo que habían hecho. Benedita confesó que ya no podía preparar cocada, sin recordar la expresión de satisfacción en el rostro del coronel Joaquín Pereira de Brito al probar los dulces que lo matarían. «Antonia», dijo Benedita en una de esas conversaciones secretas, «a veces me pregunto si hicimos lo correcto. Sí, eran crueles, pero quitarle la vida de alguien te cambia por dentro». Antonia la escuchaba en silencio, reconociendo en su compañera los mismos dilemas que la atormentaban. Pero poco a poco, una nueva filosofía comenzó a formarse en su mente. Si había usado su conocimiento de las plantas para causar la muerte, ahora dedicaría ese mismo conocimiento exclusivamente a preservar la vida. Tomasia, la cocinera que había envenenado al coronel Antonio Ferreira da Costa, tuvo un destino diferente. Después de que su señor muriera, fue vendida a una familia del interior Bahía. Antes de partir, buscó a Antonia para despedirse. «No me arrepiento», dijo, «pero ahora quiero olvidar, quiero empezar una nueva vida lejos de aquí». María Francisca, la liberta que había adulterado la cachaza del coronel Manuel Rodríguez de Sá, decidió abandonar Salvador y emigrar a Recife, donde tenía parientes lejanos. «Esta ciudad me trae muchos malos recuerdos», le explicó a Antonia. «Necesito un lugar donde pueda mirar hacia adelante, no hacia atrás». Con la partida de sus principales colaboradoras, Antonia se sintió aún más aislada con el peso de sus secretos. Fue en ese período cuando comenzó a desarrollar una práctica espiritual más intensa, pasando horas en oración en los terreiros de Candomblé, que aún funcionaban clandestinamente. Madre Aniña, la respetada y alorixá que había bendecido a Antonia en la víspera de la fiesta de Yemanjá, notó la transformación en su hija de santo. «Llevas una pesada carga en el corazón», le dijo durante una consulta privada. «Los orixás lo ven todo, pero también perdonan cuando se hace justicia por manos justas». Estas palabras le dieron algo de consuelo a Antonia, pero no eliminaron por completo su angustia. Comenzó a participar en rituales de purificación, baños con hierbas específicas, ofrendas especiales a los orixás, pidiendo paz para las almas de los muertos, incluyendo a aquellos que había matado. Mientras Antonia lidiaba con sus conflictos internos, los efectos de sus acciones reverberaban por toda la sociedad bahiana de formas que ella nunca podría haber previsto.
La muerte simultánea de 11 de los coroneles más influyentes de la provincia creó un vacío de poder que afectó a toda la estructura económica y política regional. Sus fincas de caña de azúcar, antes administradas con mano de hierro, entraron en crisis de producción. Los herederos, en su mayoría jóvenes inexpertos o viudas asustadas, no tenían los conocimientos necesarios para mantener las empresas funcionando con la misma eficiencia. Esta crisis económica tuvo un efecto inesperado. Muchos de los nuevos propietarios, desesperados por mantener productivas sus propiedades, comenzaron a ofrecer mejores condiciones de trabajo a los esclavos restantes. Algunos incluso comenzaron a pagar pequeñas cantidades de dinero a los esclavos más especializados en un intento por evitar fugas y mantener la productividad. João Pereira de Brito, el hijo menor del coronel asesinado, Joaquim Pereira de Brito, asumió la administración de los negocios de la familia con solo 18 años. Traumatizado por la violenta muerte de su padre y de su hermano, adoptó una postura completamente diferente con respecto a los esclavos. Prohibió los castigos físicos en sus propiedades y estableció un sistema de manumisión por buenos servicios. «No quiero más muertes en mi familia», le confió a un amigo cercano. «Si tratamos a nuestros negros con más humanidad, tal vez no quieran matarnos». Esta paranoia se extendió entre toda la élite esclavista bahiana. Muchos coroneles comenzaron a dormir con armas cargadas al lado de la cama. Otros contrataron esclavos de confianza para que probasen su comida antes de las comidas. Algunos llegaron al extremo de enviar a sus familias a otras provincias por temor a nuevos atentados. El presidente de la provincia de Bahía, el consejero João Lustosa da Cunha, se vio presionado a tomar medidas drásticas. Aumentó el número de policías dedicados a la vigilancia de la población esclava. Creó leyes más estrictas contra las reuniones de negros e intensificó la represión contra los terreiros de candomblé. Paradójicamente, esta intensificación de la represión acabó generando más simpatía por la causa abolicionista entre los sectores progresistas de la sociedad bahiana. Intelectuales como el abogado Luis Anselmo da Fonseca y el médico Antonio Pacífico Pereira comenzaron a cuestionar públicamente no solo los métodos policiales, sino todo el sistema esclavista. «Si nuestros esclavos llegaron al punto de envenenar a sus amos», escribió Luis Anselmo da Fonseca en el periódico Alabama, tal vez sea hora de preguntarnos qué condiciones los llevaron a tal desesperación. El propio movimiento abolicionista cobró fuerza con los acontecimientos de 1882. La Sociedad Libertadora de Bahía, fundada en 1869, vio crecer significativamente sus filas en los meses siguientes a los envenenamientos. Muchos nuevos miembros se sintieron atraídos no necesariamente por idealismo, sino por el temor práctico de que el mantenimiento de la esclavitud pudiera conducir a más violencia. Castro Alves, el poeta bahiano, que había fallecido en 1871, comenzó a ser recordado con más intensidad. Sus versos sobre un barco negrero eran citados en discursos abolicionistas como una profecía cumplida. «Hay un pueblo al que la bandera le sirve para cubrir tanta infamia y cobardía». Con el paso de los meses, Antonia se dio cuenta de que su acción había inspirado otras formas de resistencia esclava en Salvador y en el Reconcavo bahiano. Aunque nunca admitió públicamente su participación en los envenenamientos, su reputación como mujer valiente y conocedora de las plantas se extendió discretamente por la comunidad negra. Las jóvenes esclavas comenzaron a buscarla, no necesariamente para aprender sobre venenos, sino para adquirir conocimientos sobre plantas que les ayudaran a controlar su fertilidad, evitando tener hijos para la esclavitud. Antonia enseñó a decenas de mujeres sobre hierbas que prevenían el embarazo o provocaban abortos seguros, un conocimiento que convirtió en una poderosa forma de resistencia pasiva. «Si no puedo dar libertad a los hijos que ya han nacido», le dijo una joven esclava llamada Florencia, «al menos puedo evitar traer más niños a este sufrimiento».
Antonia también enseñó a otras mujeres sobre plantas que causaban enfermedades temporales pero convincentes, lo que permitía a esclavas faltaran al trabajo cuando necesitaban descansar o cuando querían sabotear la productividad de sus amos. Era una forma sutil de resistencia que rara vez era detectada por los propietarios. El conocimiento sobre las plantas que causaban impotencia masculina también se transmitía discretamente. Varias esclavas domésticas aprendieron a añadir pequeñas cantidades de estas hierbas en la comida de los amos que las acosaban sexualmente, protegiéndose del abuso sin levantar sospechas. Poco a poco, se formó una red informal de conocimiento y resistencia centrada en torno a Antonia. No era una organización formal como lo había sido la revuelta de los Malays, sino una red de relaciones personales basada en la transmisión de conocimientos ancestrales africanos adaptados a las necesidades de la resistencia esclava. Esta red incluía parteras, curanderas, verduleras, lavanderas, cocineras y esclavas domésticas repartidas por todo Salvador y sus alrededores. Cada una aportaba información sobre los hábitos y vulnerabilidades de sus amos, creando un sistema de inteligencia que podía utilizarse para futuras acciones de resistencia. Maya Niña, la Ial-Loria, se convirtió en una pieza central en esta red. Su terreiro funcionaba como centro de comunicación, donde se intercambiaba información durante los rituales religiosos. Las ceremonias del candomblé, que ya servían para preservar la cultura africana, adquirieron una dimensión adicional como espacios de organización de la resistencia. Los orijás nos enseñaron a ser fuertes, les decía la madre a niña a sus hijas santas, pero también nos enseñaron a ser inteligentes. La fuerza sin inteligencia es solo violencia. Inteligencia sin fuerza es solo un sueño. Necesitamos las dos. Los años que siguieron a 1882 trajeron transformaciones aceleradas a la sociedad bahiana, muchas de las cuales fueron influenciadas indirectamente por las muertes de los 11 coroneles. La ley de los sexagenarios, aprobada en 1885, encontró menos resistencia en Bahía de lo que se esperaba. Muchos propietarios, aún traumatizados por los acontecimientos de 1882, vieron en la ley una oportunidad para deshacerse de los esclavos ancianos que consideraban potencialmente peligrosos, sin perder por completo su inversión. La Ley Áurea, cuando fue firmada finalmente el 13 de mayo de 1888, fue recibida en Salvador con una mezcla de alivio y aprensión. Para la población negra, representaba la libertad legal tanto tiempo soñada. Para la élite blanca, significaba el fin oficial de un sistema que muchos ya consideraban insostenible tras los traumáticos acontecimientos de 6 años antes. Antonia, ahora con más de 40 años, participó en las celebraciones de la abolición en la Plaza d'Assé con sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía una alegría genuina al ver a su gente finalmente libre. Por otro lado, sabía que la verdadera igualdad aún muy lejana y que las estructuras de opresión encontrarían nuevas formas de manifestarse. Durante las celebraciones, fue buscada por varias mujeres que habían formado parte de su red de resistencia a lo largo de los años. Muchas la saludaron discretamente, reconociendo su contribución a los cambios que estaban presenciando, sin conocer todos los detalles de sus acciones. Antonia le dijo Benedita que había regresado a Salvador para las celebraciones. ¿Crees que valió la pena? Todo lo que hicimos, todas las vidas que quitamos. Antonia miró a la multitud de negros libres que celebraban en la plaza, a los niños que nacerían libres, a las familias que ya no serían separadas por la venta. No sé si fue lo correcto, respondió, pero sé que era necesario. A veces la historia solo cambia cuando alguien tiene el valor de romper las reglas que mantienen la injusticia. La historia de Antonia de Salvador nos enseña que la resistencia a la opresión puede adoptar formas que la historia oficial prefiere olvidar o negar.
En una época en la que la violencia institucional del Estado esclavista estaba legitimada por la ley, la religión y las costumbres sociales, una mujer negra encontró su propia forma de hacer justicia utilizando las únicas armas que poseía: su inteligencia, su conocimiento ancestral y su extraordinario coraje. No se trata de glorificar la violencia como método de cambio social, sino de comprender que cuando todos los canales legítimos de justicia son sistemáticamente negados a un pueblo, éste desarrolla sus propias formas de resistencia y supervivencia. Antonia no era una asesina movida por el odio personal, sino una mujer que lo había perdido todo a causa de un sistema cruel, y decidió usar su conocimiento para proteger a su comunidad de la única forma que le parecía posible. Su historia nos obliga a reconocer que la abolición de la esclavitud en Brasil no fue solo el resultado de la benevolencia de princesas, políticos abolicionistas o presiones económicas internacionales. Fue también fruto de la resistencia cotidiana, silenciosa y a veces letal, de hombres y mujeres que se negaron a aceptar pasivamente su deshumanización. Cada latigazo evitado gracias al conocimiento sobre plantas que simulaban enfermedades, cada embarazo evitado para no engendrar más hijos para la esclavitud, cada amo de esclavos que murió por envenenamiento, representaba un acto de resistencia que contribuía a hacer insostenible el sistema esclavista. El valentía de Antonia residía no solo en su disposición a matar cuando era necesario, sino en su capacidad para transformar los conocimientos tradicionales africanos en herramientas de liberación. Ella comprendió que la preservación de la cultura ancestral no era solo una cuestión de identidad, sino una forma concreta de poder. Las plantas que se usaban en África para curar y proteger podían adaptarse a las necesidades de la resistencia en Brasil. En una sociedad contemporánea que todavía lucha contra los restos estructurales del racismo y la desigualdad social, la memoria de Antonia sigue siendo un poderoso recordatorio de que los oprimidos nunca deben aceptar pacíficamente su condición. Su historia nos enseña que la verdadera justicia a veces debe ser construida por las propias manos de aquellos que han sido excluidos de todos los demás caminos, y que el conocimiento ancestral puede ser el arma más poderosa contra la opresión sistemática. Que el coraje de Antonia de Salvador siga inspirando a todas las mujeres que aún hoy necesitan encontrar formas creativas de resistir la violencia, proteger a sus comunidades y transformar el conocimiento en poder liberador.